Vamos a leer Hechos capítulo número 17, versículo 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón a algunos hermanos, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Lo leo de nuevo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, dice la palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos de los cielos, muchas gracias, Señor, por la palabra, por este tiempo de bendición, de espíritu, de poder, de alabanza. En el nombre de Jesús te pido que hables a mi vida, que envíes una buena palabra a tu pueblo también. Revienta, Señor, toda cadena de opresión, todo espíritu contrario a la palabra. Fluye, Señor, en nuestra vida. Que la palabra nos auxilie, la palabra nos edifique, la palabra nos levante, la palabra nos restaure, la palabra nos hable. Háblanos, que tu pueblo oye la misma palabra. Usa a tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden decir gloria a Dios. Pueden sentarse todos. Les voy a pedir de su atención. Hemos cantado, bueno, algunos, otros ni cantan, hermanos. Otros no expresan su adoración al Señor. Hemos cantado, hermanos, alabado al Señor. Hoy nos corresponde escuchar la palabra. Y les voy a pedir de favor que, sé que es complicado a veces con los niños, no tenemos cuartos para cuidarles, pero dentro de lo que cabe, hermanos, hay que, controlar a los que se dejan controlar para que podamos oír la palabra del Señor. Hemos leído esta porción y quiero hablar con respecto al carácter que como iglesia debemos formarnos para poder hacer la obra del Señor. El carácter, la actitud, el carácter que debemos formarnos como iglesia para ser usados. El carácter, no sé si lo puede decir, el carácter que debemos formarnos como iglesia para ser usados. Y es que, hermanos, al leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos que los hombres que Dios ha llamado, y no solamente los hombres, sino también las mujeres, hombres y mujeres que Dios ha llamado, Dios tuvo, hermanos, que formarles un carácter, diría yo, un carácter osado, un carácter, hermanos, decidido, para que pudieran, hermanos, hacer la obra que Él les había encomendado. Les formó ese carácter, ese carácter osado, decidido, para que pudieran, hermanos, hacer la obra y pudieran ser usados de una manera extraordinaria.
Porque los hombres que Dios llamó en el pasado, incluyendo, hermanos, la iglesia primitiva, vivieron en tiempos muy difíciles, terrenos complicados, donde, hermanos, se necesitaba, meritaba tener un carácter osado, un carácter determinado para poder llevar adelante la obra del Señor y poder llevar adelante los propósitos del Señor. No hubieran podido marcar historia, jamás, hermanos, esos hombres que Dios llamó, si Dios no les hubiera formado ese carácter osado, ese carácter decidido. Se necesitaba que esos hombres tuvieran ese carácter, ese rostro, hermano, para hacer la obra. Y yo pensaba que de la misma manera nosotros, hermanos, vivimos un tiempo muy complicado en todas las esferas, en lo espiritual, en lo moral, en lo familiar. Vivimos un mundo, hermanos, totalmente perdido, un mundo, hermanos, consumido en el pecado. Y para que la iglesia y nosotros los líderes podamos ser usados y podamos marcar diferencia en este tiempo, debemos tener un carácter, hermanos, un carácter firme, osado, decidido. De lo contrario, Dios no va a poder trabajar con nosotros. Porque, hermanos, los hombres cobardes, los que nunca tuvieron un carácter firme, determinado, jamás, hermanos, fueron usados por el Señor. Y yo deseo que nosotros como iglesia, principalmente la iglesia de Knoxville, tenga ese carácter, esa osadía, esa determinación para que Dios pueda usar esta iglesia en esta ciudad. Dice gloria a Dios, hermano. Si no tenemos ese carácter, difícilmente el Señor va a usar nuestra vida. Y yo quiero mencionar varios hombres que Dios llamó y que les formó ese carácter. Carácter, hermanos, determinado, decidido. Gente que no retrocedió para atrás, no retrocedió, hermanos, por supuesto, no retrocedió para ningún lado, sino que se mantuvieron, hermanos, en la línea, en la batalla, hasta ver los propósitos del Señor. El primero que quiero mencionar es un Noé. Todos hemos escuchado, hermanos, la historia de la vida de Noé, que dice la Biblia que de primero, hermanos, el Señor vio a Noé y dice la Biblia que Noé, hermanos, era un hombre lleno de la gracia de Dios. Dice amén. Y Dios lo levanta, hermanos, a Noé en un periodo difícil, donde dice la palabra del Señor en Génesis capítulo número 6, versículo 5, que todos los pensamientos y las intenciones del hombre, del corazón del hombre, era de continuo hacia el mal. Pues el mundo estaba, hermano, peor que hoy. Y no era cualquiera el que el Señor iba a usar. No era cualquier, hermanos, ahí con carácter, hermanos, endeble que el Señor iba a utilizar. Se necesitaba un hombre de carácter, de calibre, para poder hacer la obra del Señor. Y Dios levanta a Noé en una situación, en un tiempo negro, oscuro, cuando la gente no creía, hermanos, en Dios y en lo que Dios iba a hacer. Y el Señor lo levanta a trabajar. ¿Cuántos años? 120 años. Donde el mundo se burló de él, donde quizás se escuchaba las carcajadas.
Doblegamos, ya no queremos, ya hermano desistimos, ponemos excusas, ya no queremos avanzar. Y por eso es que muchas veces la obra del Señor no avanza, porque los creyentes de hoy no nos parecemos a los de ayer. Los de ahora nos enfermamos por cualquier cosa. Los de hoy, hermano, no venimos al culto cuando no queremos. Cualquier situación, hermano, nos pone a correr. No somos gente firme de carácter. Usted se ha imaginado lo que pasó Noé en ese tiempo. Burlas. Hermanos, la gente se volvió en contra de él, pero él estuvo día a día martillando, día a día haciendo la barca, día a día haciendo la obra del Señor. Nadie lo movió ni a derecha ni a izquierda. ¡Qué carácter de ese hombre, hermanos! ¿Quién más pudiéramos mencionar? Abraham, que dice la Biblia que el Señor lo llamó de Ur de los Caldeos, cuando Abraham tenía todo. Abraham se llamaba en ese entonces. Era un hombre rico, tenía su familia, sus padres, tenía todo. Vivía como se dice en el confort. Y de la noche a la mañana el Señor le habla y le dice: Abraham, ve a la tierra que te diré, sin tener mapa, sin saber la ruta. Pero aquel hombre, con aquella determinación, aquel carácter, abandona a su padre, su parentela, abandona sus amistades, agarra todo lo que tenía y dice a caminar, porque el Señor le había dado una promesa que lo iba a hacer padre de multitudes. Y no se doblegó, porque la promesa de darle hijos no la vio de la noche a la mañana. Pasaron 25 años. Y sí, hubieron tiempos de tambaleo, tiempos de duda, pero ahí se mantuvo Abraham haciendo, dice la Biblia, sacrificios en cada lugar que llegaba. Hacía altares, ofrecía al Señor alabanza y adoración. Y ahí estuvo con su viejita, hermanos, siendo fieles, hasta que cuando tenía 100 años recibió la promesa de su hijo Isaac. Porque eran hombres firmes, hombres determinados, hombres con carácter. Gloria a Dios, hermanos. Dicen gloria a Dios. Amén. Y podemos ir hablando de cuánto. ¿De cuánto más? Hablemos de, hermanos, de un José. José, un joven. ¿Dónde están los jóvenes de ahora? ¿Por qué no vemos juventudes ahora en la iglesia? Jóvenes, presidentes de jóvenes, muchachos que se levanten, hombres jóvenes que se levanten, porque no tienen ese carácter determinado, decidido. José, que hermanos, sus hermanos lo vendieron a Egipto, y que estando en Egipto, hermanos, tuvo todas las oportunidades de fallarle al Señor, porque estaba lejos de su padre. Su madre había muerto, su padre lo hacía como, hermanos, desaparecido. Estaba en una tierra donde se hablaba otro idioma y se le ofreció, lo tentó la mujer de Potifar. Era como la oportunidad, hermanos, de este hombre de fallarle al Señor. Pero aquel José en aquel lugar mantuvo un carácter serio, firme. Y él le dijo a aquella mujer cuando se le ofreció: ¿cómo le voy a fallar al Dios de Israel? Dios me libre. Gloria a Dios. ¡Qué carácter! Y prefirió ir a la cárcel. Prefirió ser vituperado. Prefirió sufrir, hermanos, todo aquel tiempo. ¿Sabe cuántos años pasó de sufrimiento José? 13 años. Desde que, hermanos, lo echaron a la cisterna a los 17 años. Y dice la Biblia en Génesis 41, versículo 46: y era de 30 años José cuando ascendió al trono, y fue el segundo después de Faraón. Pero fue un proceso largo. En la cárcel, hermanos, en los momentos de soledad, allí mantuvo el carácter. Y por eso es que la Biblia dice más de 6 veces en todos esos años de proceso de José: y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con José. Porque Dios está con los de carácter firme. Dios está con aquella iglesia que no se doblega, con aquella iglesia que no se tuerce, con aquella iglesia que a pesar de los tiempos se mantiene firme. Dios está con aquellos hombres que tienen carácter. Amén, hermanos. Y el Señor y Jehová estaba con José, dice la palabra del Señor.
¿Vamos bien, sí o no? Vamos a ver a quién se parece usted y yo. A uno de estos hombres. O somos peores, o no somos ni la sombra como ellos eran. Y por eso es que nosotros a veces queremos que la obra avance. ¿Y por qué no avanza la obra? ¿Y por qué no avanza el ministerio? ¿Y por qué no avanza mi liderazgo? Porque usted no tiene carácter. Porque usted no tiene firmeza. Porque usted se doblega ante las vicisitudes de la vida. Porque usted se doblega ante los problemas. Dios no trabaja con pusilánimes. Dios no trabaja con gente cobarde, con gente que ahora es y mañana no es, gente que comienza en enero y en diciembre, cuando viene el Christmas, se apartan del evangelio, con gente que ahora dice quiero el privilegio y mañana lo suelta solo porque la mujer no le habla o porque la mujer le ha hecho problemas. Dios no trabaja con esa gente. Dios trabaja con hombres como Noé, que aunque pasen 120 años no sueltan el martillo haciendo la obra. Dios trabaja con hombres como Abraham, que dejan todo, casa, familia, bienes, si es posible, para recibir el llamado del Señor. Dios trabaja con hombres como José, que renuncian al pecado, que le dicen no al pecado, y que, hermanos, mantienen ese carácter firme delante del Señor. Hablemos de un Job. ¿Se recuerdan de Job, hermanos? El hombre más rico de esa época. Tenía todo, esposa, hijos, 10 hijos preciosísimos. Y de la noche a la mañana dice la Biblia que pierde todo: ovejas, ganado, vacas, bueyes. Pierde todo. Pierde, hermanos, su esposa, porque se le volvió en contra. Pierde a sus hijos en un solo día. Dice la Biblia que Job perdió 10 hijos. ¿Cómo se sintiera usted que de la noche a la mañana le digan que murieron sus hijos? De la noche a la mañana murieron sus hijos. Y de repente también su cuerpo se vuelve una sola llaga, con una lepra. Y después de ser el hombre más rico, termina sentado en el basurero de la ciudad, rascándose con un tiesto. ¿Cómo cree que fue usted? ¿Usted cree que todavía viniera al culto? ¿Usted cree que todavía sería siendo pastor? ¿Todavía sería siendo líder? ¿Todavía viniera al culto, abrir el templo? ¿Todavía hiciera ayuno? ¿Todavía le diera la gloria al Señor? Porque vinieron hasta sus 3 mejores amigos. ¿Y sabe qué vinieron? No a consolarlo, vinieron a meterle el dedo en la herida. Y le dijeron: mira vos, Job, no de gusto estás así, vos por algo estás así. El diablo te está llevando porque por algo, algún pecado tienes escondido. Y después de todo aquel drama y aquella historia y aquella situación, y escuchar a sus mejores amigos acusarle, ¿sabe lo que dijo él en el capítulo número 13? ¿Sabe lo que dijo él? Aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare. Que hombres de convicción firme, que hombres determinados, hombres que no los doblaba nadie, hombres de hierro, hermanos, hombres impermeables. A esos hombres no les entraba nada, hermano. Hombres firmes, serios. Por eso vieron la gloria de Dios. Y por eso Dios hizo cosas maravillosas con ellos. Por eso Dios caminaba con ellos. Por eso Dios hacía obras poderosas en ellos, hermano. Y en nosotros, si una gripe, hermano, ya nos pone a la cama y no queremos venir al culto, solo porque el niño amaneció con unos moquitos, ya no los quiere traer al culto. ¿Qué clase de creyentes somos nosotros, hermano? Que cuando llueve ya no queremos salir de la casa, y que cuando caen unas pocas pulgadas de nieve cancelamos el culto. ¿Qué clase de creyentes somos nosotros? Estos hombres, Job, él dijo: yo sé que aunque podrida está mi carne, mis ojos han de ver al Redentor. Yo lo he de vivir porque mi Redentor vive. Aunque él me matare, yo sé que él vive. De esos hombres queremos y de esas mujeres, hermano. Dicen amén. Dicen amén. Y si hablamos de un Elías, ¿qué le parece? Elías de Tisbe, hermano, de una pequeña ciudad, Tisbe, que se cree que ni en el mapa está esa ciudad. Pero de ahí ama el Señor a este hombre, porque tenía agallas, tenía valor, tenía carácter. Porque eso es lo que se necesita en la iglesia. No conocimiento, no se necesitan años de experiencia. Se necesita agallas, se necesita carácter, se necesita convicción, se necesita ser osado para hacer la obra del Señor. Dicen amén, hermanos.
Eso debe caracterizar a la iglesia, al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es cobarde. El pueblo de Dios no es un pueblo que sale corriendo al diablo. El pueblo de Dios es un pueblo que cree, hermano, al Dios de los cielos. Es un pueblo que mira maravilla. Es un pueblo que camina por fe. Es un pueblo que va agarrado en la mano de Dios. Y aunque el diablo se levante como gigante, no puede contra la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Hombres de Dios estos. Elías, Dios lo llama. ¿Y sabe para qué lo llamó? Para enfrentar a un reino satánico, a Acab y a Jezabel, una mancuerna de demonios, un matrimonio diabólico que tenían secuestrado a Israel. Habían, hermano, pervertido a la nación. Habían metido al Dios de Baal y al Dios de Acera. 450 falsos profetas de Baal y 400 de Acera. ¿Quién cree que podía oponerse a ese reino? Si Acab había mandado a matar con Jezabel a todos los profetas. Por eso Elías dice: solo yo he quedado. Solo yo he quedado, porque a todos los había mandado a matar Jezabel. Pero el Señor le da ese carácter a Elías. Y en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes se presenta Elías delante de Acab, que venía en su caballo, y se le para enfrente y le dice: tú eres el que trastornas a Israel, y por lo tanto por mi palabra no va a haber lluvia ni rocío por 3 años. Qué carácter de hombre, hermano. Qué hombres estos, que hablaban con valor y temor. Hombres que hacían temblar, hermano, a reyes, porque hablaban con la autoridad del Dios del cielo, hermano. Levante la mano esta mañana y dé gloria a Dios. Dé gloria a Dios. Hombres decididos. Hombres decididos. Y nosotros que no tenemos el carácter ni de evangelizar a la mujer, ni al marido, ni al vecino, ni al compañero de trabajo, nos tiemblan los pantalones, no sabemos qué decir. Un hombre que tuvo carácter para enfrentar necesidades, estuvo en el arroyo de Querit. Hermano, se secó el arroyo, pero siguió creyendo al Señor. Caminó hacia Sarepta de Sidón, y allá estaba una viuda, y también creía al Señor que estaba con él. Más tarde reta a Acab y le dice: que prepárame a tus 850 falsos profetas y súbemelos al monte Carmelo, y vamos a probar quién es Dios. Y allá los reta, se opone él y se enfrenta ante todos esos diablos y demonios, él solo, hermano, porque tenía carácter, tenía pantalones, era un hombre de Dios, osado y decidido. Y ustedes saben cómo Dios respaldó a este hombre, porque tenía la gracia y el poder de Dios. Hombres firmes, hombres firmes, hombres firmes, serios. ¿Y de quién más podemos hablar? Vamos a dejar los hombres un momento y vamos a hablar de una Ruth, moabita, que no conocía al Dios de Israel, no conocía ni a Israel, porque había conocido a su suegra Noemí, hermanos, allá en los campos de Moab. Pero esta mujer decidida, firme, valiente, como las de ahora, como las de la iglesia cristiana Última Llamada de Restauración, que no retroceden. Aunque muerto el marido, seguía creyendo en el Dios que le había enseñado su suegra. Gloria a Dios. Y van detrás de Noemí, una viuda. ¿Qué puede dar una viuda? Cuando se habla de viuda en la Biblia, se habla de la persona más pobre. Las viudas eran pobres. Y ella va retornando a Belén, a casa de pan y misericordia. Y Ruth con hermanos Orfa dejan su tierra, pero en el camino Noemí les dice: miren, hijas mías, yo soy viuda, no les puedo dar más hijos, regrésense a Moab, allá están sus dioses, allá están sus padres, allá está su parentela, regresen allá. Y Orfa, pusilámine, Orfa indecisa, Orfa sin carácter, Orfa sin compromiso con nadie, ella regresó a sus dioses, regresó a su vida, hermano, normal. Pero Ruth dijo: no me pidas que te deje, porque donde tú mueras moriré yo. Tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra. Y esta mujer, hermano, le creyó a Dios, tuvo carácter, caminó hasta la tierra de hermanos de Belén, y el Señor le dio un nombre entre los grandes, porque esos son los que usa el Señor. A esa mujer, ¿cuántas de esas se habrán acá? Decididas, firmes,
que no se mueven ni a diestra ni a siniestra, ni así el marido se les oponga, ni así los hijos se les levanten. Están firmes, creen, tienen convicción en el Señor. Y si hablamos de una Esther, que hermanos, tenía que entrar a ver a Asuero para que le pidiera ayuda y se eliminara el edicto de muerte que había sobre Israel. Esther dijo, oiga lo que dijo Esther: perezca o no perezca, voy a entrar a ver al rey. ¡Qué decisión! ¡Qué osadía de estas mujeres! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y entró. Y el Señor la respaldó, porque el Señor respalda a los osados, el Señor respalda a los valientes, el Señor respalda a los que le creen a Él. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Y una última más, que está en el libro de Jueces, capítulo número 5. Lo lee en su Biblia. ¿Sabe cómo se llamaba la mujer? Jael. ¿Cómo se llamaba? Jael. Dice la Biblia que estaba en su tienda cuando Sísara, rey, capitán de los ejércitos de Canaán, iba huyendo de Barak y de Débora, de otra sierva de Dios, que se levantó. Cuando no habían pantalones en Israel, se levantó Débora para seguir a Sísara. ¡Gloria a Dios! Iba huyendo Sísara, el capitán de los ejércitos de Canaán, y llegó a la tienda de Jael. Pero no crea que Jael la dejó entrar para otra cosa, como las mujeres a veces ahora dentro de las iglesias. Lo dejó entrar. Iba cansado Sísara, iba cansado. Y dice la Biblia que Sísara le pidió agua, y Jael, inteligente, no le dio agua, sino que le dio leche. Porque la leche trae, hermano, más debilidad para que pueda dormir el cuerpo. Y cuando el hombre, aquel capitán del ejército, estaba, hermanos, dormido, cubierto con la sábana, agarró Jael una estaca con una almágana, y dice que se la introdujo por las sienes a este Sísara, y ahí murió aquel hombre, hermano, que había causado daño a Israel. Porque, hermano, Dios respalda a esas mujeres valientes, esas mujeres que pelean por la causa de Dios, esas mujeres que son firmes. ¡Gloria a Dios! Y ahí está la historia. El hombre que murió por una mujer. Lo voy a decir de otra manera. Al que lo mató una mujer. Ese es otro tema importante que cualquier día lo vamos a predicar en la iglesia. Al que lo mató, ¿quién? Al que lo mató, ¿quién? Dígalo. Al que lo mató, ¿quién? Al que lo mató, ¿quién? Al que lo mató, ¿quién? ¿A cuántos ha matado una mujer? No hablo físicamente, hablo a cuántos se ha matado una mujer. Hombres, líderes, hermanos, pastores, músicos. ¿Que los ha matado quién? ¿Que los ha matado quién? Ya no lo dicen ustedes, hermano. ¿Que los ha matado quién? ¿Que los ha matado quién? Una mujer. Una mujer les robó el ministerio, les mató el ministerio. Una mujer les mató todo. ¡Cuidado! Sí, porque les da leche. Los duerme. Y cuando los tiene, hermanos, en las piernas, como lo tuvo, hermano, como tuvo Dalila, Sansón, ahí le ensarta, le estaca por la sien. Ojalá que no vaya a haber aquí alguno de ustedes que lo mate una mujer. Que por una mujer dejaron todo. Que Dios nos ayude, hermanitos, que silencio. Mejor pasemos a otro. Gloria a Dios, dice el diablo. Y si hablamos de un Daniel que fue llevado joven, hermanos, a Babilonia, y que cuando estaba en Babilonia mantuvo su integridad. Se cree que Daniel era eunuco, no conoció esposa, pero guardó su integridad delante de Dios, mantuvo su firmeza en el reino de Nabucodonosor y en los otros reinos sucesores. Y cuando Belsasar estaba en su fiesta y miró una mano con una inscripción
que le estaba diciendo que eran sus últimos días y que por malo y sinvergüenza y pecador le había llegado su final y que había sido pesado en la balanza, no hallaban quien descifrara aquel sueño. Y entonces alguien le dijo que había un Daniel que había venido de Israel. Pero a todo eso habían pasado más de 40 años. Este Daniel tenía casi 80 años. Y en esos 80 años se había mantenido el mismo Daniel. No había cambiado ni en el reino de Nabucodonosor, ni en el reino de Darío, ni en el reino, hermano, de los otros reyes. Había mantenido su posición. Aunque estaba en otra cultura, aunque estaba lejos de su tierra, Daniel, hermano, había mantenido su posición, porque Daniel oraba 3 veces al día. No como los de hoy. Una semana ya no viene al culto y hay que irlo a traer con grúa. Los que no vinieron hoy, de seguro viendo el mundial están. Así somos. Y llamaron. Belsasar dijo: mándenmelo a traer. Y cuando vino Daniel le dijeron: ¿eres tú, Daniel? ¿Cómo le dijeron? ¿Eres tú, Daniel? El mismo que mi padre o el abuelo Nabucodonosor te tenía como gran hombre de Dios. ¿Eres tú, Daniel, el mismo? ¿Cree que hubiera sido usted el mismo después de 40 años? ¿Hubiera mantenido su carácter de creyente? Gloria a Dios. ¿O lo hubieran ido a buscar a Daniel a la casa? No, el hermano Daniel allá anda por Qatar. El hermano Daniel anda allá arreando las vacas, o a saber dónde, o metido con las mujeres. Me imagino que cuando le tocaron la puerta a Daniel, lo hallaron haciendo la oración. Gloria a Dios. Y cuando lo llaman a Daniel: ¿eres tú, Daniel, el mismo? Y Daniel dijo: el mismo, para la gloria de mi Dios. Aleluya. Porque los hombres de Dios no cambian. Los hombres de Dios tienen carácter, tienen calibre. Los hombres de Dios no se doblegan. Los hombres de Dios, hermanos, se mantienen aunque pasen años. Esos son los que dejan historia, hermano. Dicen amén. Dicen amén. Dicen amén. Dicen amén. ¿Y de quién más hablamos? Ya vamos a hablar de usted. Hablemos de un Jeremías. ¿Sabe cuánto duró el ministerio de Jeremías? 40 años. 40 años y no se ganó ni un convertido. Fue, hermanos, un ministerio en el que no hubieron convertidos. 40 años. Y era, hermanos, un predicador, uno de los grandes profetas. ¿Duraría usted tanto sirviendo al Señor? ¿Duraría tanto? Esto me recuerda a otros hombres que duraron tanto en un ministerio, y fueron los 600 de David, los 600 valientes de David. Y dice la Biblia, hermanos, en Crónicas: y estos fueron los valientes que estuvieron con David todo el tiempo. 600 hombres estuvieron con David todos los 40 años del reinado. Todos los 40 años firme, peleando, no se doblegaban, peleaban con las dos manos, hermanos, mataban gigantes, hacían correr al diablo, no se movieron ni a diestra ni a siniestra, estuvieron ahí, hermanos, edificando aquel reino de oro, porque esos son los guerreros que el Señor llama, esos son los hombres, esa es la iglesia que marca historia. 40 años de ministerio. Nosotros los que somos líderes debemos tener carácter, porque esto de la obra del Señor no es para mamitas, no es para gallinas, no es para pollos. Esto es para gente aleonada, que ruja, no gallinas que salen corriendo a los primeros cuetazos. Jeremías, 40 años, y lo agarraron y lo echaron en una cisterna en medio del cieno, y el lodo lo metieron
para ver si tenía agallas, para ver si seguía predicando más la palabra aquí en Knoxville. ¿Qué pasaría si prohibieran el evangelio? Si ya dijeran no más, ¿seguiría usted? O diría gracias a Dios? Porque en la pandemia sí fue algunos bárbaros. Mire, la pandemia sirvió para probar a ver quién era quién, para ver quién era de chocolate y de mantequilla, para ver quién de verdad era siervo de Dios y tenía carácter, hermano. Fue como un colador. Y lo metieron a Jeremías. Amén. Y cuando lo sacaron, le dijeron: Jeremías, ¿hay palabra todavía? ¿Y qué cree que dijo él? Sí, no, ya me estoy ahogando en este lodo. No. Él dijo: ¡hay palabra todavía! Porque a esto no los acallaba ni el lodo, a esto no los callaba ni el cieno, no los callaba nada. Eran hombres de un solo calibre. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O como aquel profeta que en el tiempo de Acab y Josafat, cuando Acab tenía que ir a la guerra y había un profeta. ¿Cómo se llama ese profeta? ¿Cómo se llamaba? Ayúdenme, hermano, no leen la Biblia ustedes. Dice la Biblia que lo tenían encerrado con pan y agua, con pan y agua. Y cuando lo sacan, los soldados de Acab le dijeron: mira, te aconsejamos que hable. ¿Cómo? Micaías. Muchas gracias, varón. Ya se ganó un 10. Micaías. Lo sacan y le dijeron: tienes que profetizar lo que los demás profetizan. Porque eso es lo que el diablo quiere, que la iglesia hable lo que los demás hablan. Porque Acab tenía 400 falsos profetas que todos decían lo mismo: sube, pelee, hay victoria, todo está poderoso. Y uno se había hecho hasta unos cuernos y andaba corneando: así acornearás a tus enemigos. Y cuando sacan a Micaías, le dijo al soldado: vive Jehová y vive mi alma, que lo que Jehová pusiera en mi boca, eso hablaré. ¡Fao! Le dieron en la cara. ¡Fao! Pero eso no lo detuvo. Fue delante de Acab, del rey, delante de Josafat, y le dio la palabra y le dijo: ¿sabes qué, rey? Le dijo: yo a ti te vi muerto y a todas tus ovejas dispersas, y un espíritu de mentira se introdujo en los profetas para que te engañen. Y lo pusieron en pan de angustia y agua de aflicción, pero él no se vendió, él mantuvo la palabra. Y esa es la iglesia. La iglesia debe mantener la palabra, la iglesia debe mantener el mensaje. Hay palabra de Dios todavía, aunque otros hablen otra cosa, aunque otros se vendan, la iglesia tiene palabra. Nosotros somos esos pocos Micaías, hermano. Amén. Seguimos hablando o ya se quieren ir. ¿De quién más? De Nehemías. Nehemías, que era copero, hermanos, en el reino de Persia, en Susa. ¿Sabe lo que era copero? Era el que probaba el vino antes que el rey se lo tomara. Porque un medio de matar a un rey, hermano, era a través del envenenamiento, ya sea por la comida o la bebida. Entonces el copero probaba el vino, y si había veneno, ¿quién cree que moría primero? El copero. O sea, era el hombre de confianza, el rey. Así que esos hombres ganaban bien, estaban bien protegidos en el reino. Y Nehemías deja todo eso. ¿Quién se dispone? ¿Quién tiene ese carácter de decir: mire, pastor, voy a dejar el trabajo y me voy a conseguir otro? No, los de ahora, si es posible, trabajan los 7 días de la semana. ¿Quién acata? ¿Quién recibe ese llamado de hacer la obra? Y se humilló, comenzó a orar y ayunar. Y el rey le dijo: ¿qué te pasa, Nehemías? Y le contó la historia. Le dice: es que mis hermanos en Jerusalén están en gran afrenta. Y el rey le dio todos los permisos para que viajara hasta Jerusalén, largas millas, más de 8 días de camino. Y cuando llegó allá,
no llegó a jugar. Él no era arquitecto, no era albañil. Era, ¿qué le dije? Copero. Pero tenía carácter, tenía celo por la obra, tenía llamado hacia la obra. Y llegó, no llegó a dormir, como nosotros venimos al culto a dormir. Hoy estamos en el privilegio de dormidos. Dice que esa noche en su cabalgadura dijo a inspeccionar todo. Los pórticos, y dice que todas las puertas estaban rotas, la puerta de los pescados, la puerta de las ovejas, todas las puertas estaban derribadas y las piedras consumidas por el fuego. Y habían dos demonios, Sanbalat y Tobías, atemorizando al pueblo. Pero este hombre se armó de valor, no le tuvo miedo al diablo, no le tuvo miedo a los demonios. Se levantó, edificó los muros en 52 días y ni el diablo pudo pararlo. Estos son los hombres que Dios quiere, hombres que apagaron fuego, hombres que echaron a fuga ejército, hombres que se hicieron fuertes en la debilidad, hombres que sacaron espada en la guerra. Dice Hebreos capítulo 11, dice, gloria a Dios, hermano. Con unos 5 de esos que me den a mí, hermano. ¿Ah? Con unos 5 de esos. Dicen amén, hermanos. Voy terminando ya. Porque también en el Nuevo Testamento, los hombres que Dios llamó fueron hombres de carácter. Los 12 discípulos primero, el Señor cuando los llamó les dijo: vengan en pos de mí, venid en pos de mí. Y dejaron todo, dejaron las redes, el banco de los tributos. Se fueron detrás de un hombre que no tenía ni dónde recostar su cabeza, no tenía ni nido como las zorras del campo tenían, les dijo. Dejaron todo y le sirvieron al 100. Al 100 dejaron familia, dejaron hijos, dejaron barcas, dejaron todo. Porque el Señor los estaba formando para una comisión extraordinaria. El Señor los iba a enviar en medio de, hermanos, como ovejas, en medio de lobos. Hombres osados. Aunque en algún momento tambalearon. Pero en el Pentecostés el Señor los llenó del Espíritu de Dios. Y aquel Pedro cobarde que había negado al Señor se paró firmemente ante las multitudes y ganó 3,000 para la gloria de Dios, hermano. Pero aún el mismo Señor Jesucristo había sido ejemplo. Porque en Lucas capítulo 9 dice: y cuando llegó el tiempo que tenía que subir a Jerusalén, hablando de Jesús, Él afirmó su rostro. Así dice la Biblia. Jerusalén significaba ir a la muerte. Jerusalén significaba la cruz. Jerusalén significaba que lo iban a crucificar. Jerusalén significaba que había llegado su final. Pero Él, en lugar de retroceder, ¿saben lo que hizo? Afirmó, ¿qué dice? Su rostro. Y ese es el carácter que debe tener la iglesia ante los problemas, ante Jerusalén. Nuestro Jerusalén puede ser el problema, la necesidad, los tropiezos de la vida, pero ante esos retos debemos afirmar el rostro y agarrarnos de la cruz de Cristo, agarrarnos de la palabra, agarrarnos del Señor. ¡Aleluya! Y si hablamos de Pablo, ¿qué le parece? Tan pronto cuando recibió al Señor, se puso a la orden del llamado. Todo, dijo, lo estimado como basura. Se decidió a hacer la obra. Y él cuenta su testimonio y él decía: a todo estoy acostumbrado, a tener como a padecer necesidad, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. He estado en todo tipo de peligros. Peligro de mis hermanos, peligros de los de la nación, peligros en el desierto, peligros en el mar. He estado en muchos naufragios. He estado en ayunos, en desvelos. En ocasiones me han descolgado en una canasta. En una ocasión, hermanos, en Iconio lo apedrearon. Y dice que lo sacaron de la ciudad y pensaron que estaba muerto. Le dejaron un montón de piedras encima.
Y en la mañana, ¿sabe qué hizo? Solo se limpió la sangre y volvió de nuevo a la ciudad a predicar la palabra de Dios. Aleluya. Eso es lo que necesita el Señor. Ese es el carácter de la iglesia. Hoy la iglesia se ha enfriado, pastores. Hoy la iglesia ha perdido ese perfil. Hoy la iglesia ha bajado las manos y por eso el diablo se ha levantado. Necesitamos que como iglesia prediquemos la palabra, prediquemos el evangelio, que no nos atemoricemos, que avancemos. Ese Pablo era terrible, hermano. El diablo temblaba cuando Pablo llegaba. Lo picaban las serpientes y la sacudían el fuego. Y los nativos se quedaban diciendo: este es un Dios. Y si hablamos de los primeros diáconos, el primer diácono que murió, Esteban, qué terrible mensaje se predicó frente a los rabinos, a los hombres de conocimiento. Y dice que les rechinaban los dientes. O sea, se retorcían la lengua. No podían oír, no podían callar a este hombre. Y los diáconos de hoy, dormidos en el culto. Los diáconos de hoy, renegones, desobedientes. Los pone a dirigir uno: hermano, ¿y qué voy a decir? ¿Y qué voy a decir? ¿Para dónde va la iglesia así? Si vamos a ser creyentes y vamos a ser líderes y vamos a ser iglesia y vamos a tener este nombre, Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración, es que nos vamos a levantar y vamos a marcar la diferencia, porque no somos de los que retrocedemos, no somos de los que vamos hacia atrás, somos de los que ponemos la mano en el arado y seguimos adelante. ¡Gloria a Dios! ¿Quién paraba a estos hombres? Y aquí es donde llego entonces para terminar. Cuando llegan a Tesalónica, esta gente estaba temblando. ¿Sabe cómo les dijeron? Estos trastornan el mundo entero. Así les decían a los creyentes del primer siglo: estos son los que trastornan el mundo entero. Los echaban a la cárcel y nada. Los quisieron detener y nada. ¿Sabe qué decían ellos? No podemos callar de hablar lo que no podemos callar de hablar las cosas que hemos visto y oído. Los echaban a la cárcel y el siguiente día están predicando. Estos son los que trastornan el mundo y han venido hasta acá. Estaban temblando. Eran imparables. Eran, hermanos, impermeables. Eran blindados. Eran hombres de hueso, de hermanos duros. Nadie los hacía retroceder. Y por eso el diablo temblaba, los demonios temblaban. El mundo, hermano, el mundo vio una generación de creyentes como nunca más se ha levantado. Los que trastornan, que hacen temblar al diablo. Los que cuando llegaban, hermanos, el fuego de Dios caía y la presencia de Dios caía y las almas se convertían. Los que marcaban diferencia. El diablo temblaba. Y nosotros, ¿qué nos hemos vuelto? ¿Cómo estamos? Acomodados. Ya nos queremos ir y solo han pasado 3 horas. Venimos tarde. No adoramos, no cantamos. ¿Cuánto se ha ganado usted este año para el Señor? ¿A cuánto se ha evangelizado? ¿Cuántas veces se ha parado en la esquina de una calle a predicar? ¿Qué está haciendo para la obra? Ni para su pellejo a veces hace nada. Porque hemos caído en un estado de letargo. Estamos en un estado que por eso no vemos resultados, no vemos avances, porque todos estamos despistados. Que haga otro, que trabaje otro, y yo, si acaso, puedo ir a la iglesia. Esos no son los creyentes. Los creyentes, la iglesia del Señor, son los que trastornan el mundo con la palabra de Dios, hermanos.
los que no podemos estar con las manos en la bolsa. Y se lo digo por mi experiencia. Yo no puedo estar parado. Tengo que estar haciendo algo para la obra de Dios. Yo sueño con la obra. Me levanto soñando, vivo soñando. Toda mi familia trabajando la obra. Porque como dijo Pablo, ¡ay de mí! Si no anuncio el evangelio. Porque si no voy a hacer el trabajo y no voy a producir algo, mejor me quito. Porque esto del evangelio no es para cobardes. Esto no es para gente que quiera probar. La gente de hoy se rinde por cualquier cosa. La gente de hoy no tiene cuero de cocodrilo en el evangelio. Parece cuero de chorizo, que una agujita. No tenemos cuero de decir, aquí voy, nadie me detiene, ni aunque mi padre y mi madre me dejaren, aquí voy, ni aunque no me hablen en la iglesia, ni aunque no me den privilegio, yo no me aparto, yo voy a hacer algo. Venga el 2020, 2021, el 22, el 23, y yo estoy firme porque estoy agarrado en la mano de Dios. Esos hombres que no retroceden. Amén, hermanos. Hombres que no tienen doblez, que no son de doble ánimo, que ahora dicen una cosa y mañana dicen otra. No, nosotros somos de los valientes que no retrocedemos para la gloria de Dios. No importa lo que venga y vaya, somos de los valientes. Pero necesitamos tener ese carácter para que Dios pueda usar nuestra vida. De lo contrario, seremos de los cobardes que nunca se escribió nada. ¿De cuáles queremos ser nosotros? ¿De los que vamos a hacer algo? ¿Que tenemos carácter? ¿O de los cobardes? Que Dios nos ayude. Vamos a orar.